La música, los trajes brillantes, los peinados inolvidables. ABBA solo ha existido. Y en el corazón mismo de esta leyenda se encuentra Benny Andersson, el hombre cuyas melodías han conmovido a millones durante décadas. Junto a sus compañeros de banda, creó canciones que se convirtieron en la banda sonora de generaciones. Pero tras la fama y el éxito rotundo, se encontraban rupturas, decisiones difíciles y luchas personales que pocos conocían. Ahora, a sus 78 años, Benny mira atrás y finalmente comparte la verdad. No solo sobre sí mismo y su trayectoria, sino también sobre lo que realmente queda de ABBA, medio siglo después de sus mayores triunfos. La historia de Benny Andersson comienza en Estocolmo, Suecia, el 16 de diciembre de 1946. Nacido en una familia modesta, su padre, Gustav, trabajaba como ingeniero civil, mientras que su madre, Laila, se dedicó a criar a Benny y a su hermana menor, Iva-Lise. Pero no fueron las carreras ni los estudios lo que forjó el camino del joven Benny, sino la música que corría por las venas de la familia. Su padre y su abuelo tocaban el acordeón, y cuando Benny cumplió 6 años, le dieron uno en las manos. Lo que empezó como simples melodías folclóricas y tradicionales suecas se convirtió rápidamente en una obsesión. Pronto quedó cautivado no solo por la música folclórica, sino también por los sonidos vibrantes de estrellas internacionales. Los discos de Caterina Valente y Elvis Presley se convirtieron en sus tesoros, y Treat Me Nice de Elvis despertó en él una pasión que perdurará por el piano, oculto en el fondo de la canción. A los 10 años, Benny recibió su primer piano y, sin clases formales, aprendió a tocar por su cuenta. En su adolescencia, su pasión por la música había eclipsado por completo su interés por la escuela. Dejó sus estudios con tan solo 15 años y optó por actuar en clubes juveniles, perfeccionando su confianza y su talento. Fue durante esta época que experimentó su primer contacto con el amor, junto a Christina Grönvall, quien más tarde se convertiría en la madre de sus 2 hijos, Peter y Helen. Entre la crianza de una joven familia y sus primeros experimentos musicales, Benny ya recorría un camino que combinaba retos personales con ambición artística. Esta mezcla de responsabilidad, talento innato y creatividad inagotable fue la base de todo lo que vendría después. El chico del acordeón iba camino de convertirse en uno de los compositores más influyentes de la historia del pop. A principios de la década de 1960, Benny Andersson ya no era solo un niño fascinado por las melodías, sino un adolescente inquieto que buscaba su lugar en la cambiante escena musical sueca. El rock and roll había llegado de Estados Unidos, los grupos beat británicos empezaban a dominar Europa y la juventud sueca ansiaba un sonido propio. Esa oportunidad llegó en 1964, cuando Benny se unió a los Hepstars como teclista. Los Hepstars ya estaban en pleno éxito, pero la llegada de Benny resultó ser la pieza que faltaba. Apenas unos meses después, en marzo de 1965, la banda lanzó Cadillac, y casi instantáneamente se catapultaron al estrellato nacional. Con fans entusiastas, apariciones en televisión y conciertos con entradas agotadas, se les conoció como los Beatles suecos. Para Benny, la repentina fama fue deslumbrante. Ya no era el chico tranquilo al piano. Era un ídolo adolescente. Su imagen aparecía en las revistas y sus fans seguían cada uno de sus movimientos. Sin embargo, aunque disfrutaba de la emoción, Benny nunca se sintió del todo cómodo con la fama. Incluso en medio del frenesí, a menudo se refugiaba en el mundo de la composición, donde se sentía más a gusto. Al principio, los Hepstars interpretaban principalmente versiones de éxitos internacionales, aprovechando la ola de rock que recorría Europa. Pero el instinto creativo de Benny lo impulsó a buscar algo original. Empezó a componer para el grupo, y pronto grabaron sus canciones. No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation y She Will Love You. Estas canciones no solo fueron éxitos en las listas de éxitos, sino que dieron a los Hepstars una identidad propia y demostraron la capacidad de Benny para crear melodías que se quedaron grabadas en la memoria. A mediados de los 60, Benny se había convertido en algo más que un simple teclista. Era el motor musical de la banda, moldeando su sonido desde las teclas, a la vez que asumía el rol de compositor y arreglista. Aprendió a combinar estribillos pegadizos con profundidad emocional, habilidades que le serían útiles mucho más allá de las estrellas del helicóptero. Sin embargo, la fama de la banda trajo consigo presiones. Las giras constantes,
Los plazos de grabación y el torbellino de la adoración adolescente podían ser abrumadores. Benny experimentó en carne propia el impacto que la fama podía tener en las amistades y relaciones, pero también lo preparó para los desafíos de la industria musical, dándole resiliencia y perspectiva. Aún así, algo faltaba. The Hep Stars le había dado reconocimiento, pero Benny anhelaba un socio creativo que compartiera su visión, alguien que le ayudara a llevar su composición al siguiente nivel. Ese momento llegó en junio de 1966, cuando se cruzó con un colega músico llamado Björn Ulvaeus. Pero el encuentro no solo cambiaría la carrera de Benny, sino que también marcaría el inicio de una de las colaboraciones más exitosas de la historia del pop. El verano de 1966 marcó un punto de inflexión en la vida de Benny Andersson. Para entonces, los Hep Stars se habían consolidado como el grupo pop más importante de Suecia, mientras que Björn Ulvaeus triunfaba con su banda de folk, The Hootenanny Singers. Aunque sus estilos musicales parecían mundos aparte, uno con raíces en el pop y el rock refinados, el otro en el folk tradicional. Los dos jóvenes reconocieron al instante algo familiar en el otro, una pasión compartida por la melodía y la narrativa. Su primera colaboración fue una canción modesta llamada Isn't It Easy to Say, grabada posteriormente por los Hep Stars, a primera vista. Era solo otra canción pop, pero para Benny y Björn fue el comienzo de algo extraordinario. Descubrieron que sus fuerzas se complementaban a la perfección. Benny tenía un don instintivo para crear armonías y melodías memorables, mientras que Björn aportaba estructura, precisión lírica y narrativa. En aquellas primeras sesiones de composición, solían trabajar hasta altas horas de la noche, garabateando letras en trozos de papel, jugando con los acordes hasta que algo encajaba y riendo de la alegría del descubrimiento. Entonces no se trataba de fama ni dinero, sino de la emoción de crear algo original juntos. Ambos hombres intuían que habían forjado una alianza duradera. Para 1969, su creciente colaboración empezó a dar frutos. El dúo compuso canciones para otros artistas, incluyendo participaciones en el Melody Festival de Suecia, la competición nacional del Festival de la Canción de Eurovisión. Su tema, Heg Clown, quedó en segundo lugar en la edición de 1969, lo que les dio una muestra del gran escenario que les aguardaba. Ese mismo año, el destino volvió a intervenir, esta vez en sus vidas personales. Benny conoció a Annie Fried Lyngstad, una talentosa cantante con una voz y una presencia impactantes, mientras que Björn se enamoró de otra estrella emergente, Agnetha Fältskog. La música y el romance se entrelazaron, uniendo a los cuatro de maneras que trascendieron con creces la ambición profesional. Para Benny, Frida era más que una compañera, era una musa. Él produjo su sencillo Peter Pan en 1969 y, posteriormente, su álbum debut como solista, Frida, en 1971. Su química musical reflejó su creciente afecto, y al poco tiempo, ambos se mudaron juntos. Con la llegada de los 70, el vínculo creativo entre Benny y Björn se profundizó. Rodeados de dos cantantes igualmente talentosos, comenzaron a imaginar las posibilidades de combinar sus voces en armonía. Al principio fue solo una colaboración informal, mezclando coros aquí y allá. Pero pronto se hizo evidente que la fusión de las voces de Agnetha y Frida tenía algo mágico. Un sonido que podría definir un nuevo tipo de grupo. Las semillas de ABBA se estaban plantando silenciosamente. Lo que comenzó como un encuentro casual entre dos jóvenes músicos a mediados de los 60, se convirtió en una colaboración que pronto transformaría el panorama de la música pop para siempre. A principios de los 70, la conexión entre Benny Andersson y Björn Ulvaeus se había vuelto inquebrantable. Ya no se limitaban a escribir canciones para otros artistas, sino que construían una visión compartida. Y junto a ellas estaban dos mujeres, cuyas voces transformarían su obra en algo verdaderamente atemporal. Agnetha Fältskog y Annie Fried Lyngstad. Lo personal y lo profesional comenzaron a entrelazarse de maneras que definirían el resto de sus vidas. Benny y Frida vivían juntos, mientras que Björn y Agnetha se habían casado en 1971. Para el mundo exterior, parecían dos parejas perfectas. Jóvenes, talentosos y rebosantes de optimismo. Para quienes formaban parte del círculo, también fue un momento de inmensas posibilidades creativas. Al principio, sus colaboraciones eran casuales.
Agneta y Frida hacían coros en las grabaciones de Benny y Björn, realzando las canciones con su distintiva mezcla de calidez y fuerza. Pero en cuanto los cuatro cantaron juntos, algo encajó. La combinación del buen oído de Benny para los arreglos, la claridad lírica de Björn y los tonos contrastantes pero complementarios de la cristalina voz de soprano de Agneta y la voz de alto, más profunda y conmovedora, de Frida crearon un sonido sin precedentes en Suecia ni en el mundo. Sus primeras actuaciones como cuarteto fueron informales. En 1970, durante un viaje a Chipre, entretuvieron a los soldados de la ONU estacionados allí, convirtiendo una reunión en la playa en un concierto improvisado. Más tarde, ese mismo año, presentaron un espectáculo de estilo cabaret llamado Fest Folk, que los presentó como grupo a un público más amplio. Las críticas fueron diversas, pero aún así, el público respondió a la magia de sus armonías vocales. Los cuatro siguieron colaborando durante 1971 y 1972, apoyándose mutuamente en sus carreras solistas mientras seguían experimentando como equipo. En 1972 lanzaron People Need Love, atribuido no a ABBA, sino a Björn y Benny, Agnetha y Annie Frid. Fue un éxito modesto, llegando a las listas suecas e incluso captando la atención internacional. Aunque pequeño, demostró que sus voces juntas transmitían algo irresistible. Detrás de la música, el amor era el pegamento. Benny y Frida, Björn y Agneta, no eran solo compañeros de banda. Eran parejas enamoradas que formaban familias mientras perseguían sus sueños, y esa intimidad le daba autenticidad a su música. Cuando cantaban sobre el amor, el anhelo o la alegría, no era solo una actuación, era su vida real fluyendo en cada nota. Lo que ninguno de ellos pudo predecir en ese momento fue hasta dónde los llevaría este experimento. Sin saberlo, las dos parejas habían sentado las bases de lo que pronto se convertiría en un fenómeno global, un grupo que se convertiría en uno de los más exitosos y queridos de la historia de la música. ABBA. Para 1973, los cuatro músicos ya no se limitaban a experimentar con proyectos conjuntos, sino que se estaban convirtiendo en un verdadero grupo. Su gran paso adelante llegó con Ring Ring, una canción brillante y enérgica que se presentó al Melodifestivalen de Suecia, el concurso para seleccionar la representación nacional en Eurovisión. Muchos esperaban que ganara, pero para decepción del grupo, solo quedó en tercer lugar. Aún así, Ring Ring resultó ser un gran avance. El sencillo y el álbum se convirtieron en éxitos en toda Europa, encabezando las listas de éxitos en varios países e incluso llegando hasta Sudáfrica. La canción también reveló algo importante: la combinación de las voces de Agneta y Frida, enmarcada por la composición de Benny y Björn, tuvo un impacto global. La química era innegable, y estaba claro que estaban destinados a algo más grande. En ese momento, su manager, Stig Anderson, argumentó que el grupo necesitaba un nombre más corto y memorable. Björn y Benny, Agneta y Annie Frid era demasiado largo para caber en portadas de discos o pósteres. Su solución fue simple pero ingeniosa: tomar las primeras letras del nombre de cada miembro y unirlas. ABBA. El hecho de que ABBA también fuera el nombre de una conocida empresa sueca de conservas de pescado le añadió aún más encanto. Tras obtener el permiso de la empresa, la banda adoptó el nombre con entusiasmo. Poco después, su identidad se fortaleció aún más con la creación de la abeja reflejada en su logotipo. Durante una sesión de fotos, Benny accidentalmente colocó la letra al revés. El resultado lució audaz y elegante, y el grupo decidió adoptarlo para siempre. Esa abeja reflejada se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la historia del pop. A finales de 1973, ABBA tenía un nombre, un estilo y un sonido únicos. Ya no eran cuatro artistas independientes que colaboraban ocasionalmente, sino una banda. Solo necesitaban la canción y el escenario adecuados para lanzarse más allá de Suecia. Ese momento llegaría en 1974 con una sola palabra que lo cambiaría todo: Waterloo. En 1974, ABBA se encontraba al borde del destino. Tras el modesto éxito de Ring Ring, sabían que tenían el talento, pero aún necesitaban la canción perfecta para triunfar en el escenario mundial. Benny y Björn comenzaron a trabajar con ahínco, decididos a crear una canción audaz, pegadiza y inolvidable. El resultado fue Waterloo, un himno con influencias glam, rebosante de energía y encanto.
El grupo entró en Waterloo para el Melody Festivalen, y esta vez estaban listos. Agneta y Frida deslumbraron con sus potentes armonías, mientras que la maestría musical de Benny y Björn les aportó refinamiento y dinamismo. El 9 de febrero de 1974, ganaron la selección sueca, asegurando así su pase al Festival de la Canción de Eurovisión en Brighton, Inglaterra. Cuando ABBA subió al escenario de Eurovisión el 6 de abril, ataviados con extravagantes trajes y rebosantes de confianza, electrizaron al público. Su interpretación de Waterloo fue teatral, alegre y inolvidable, ante una dura competencia. Triunfaron, convirtiéndose en el primer artista sueco en ganar Eurovisión. Esa victoria fue la chispa que encendió un fuego mundial. Waterloo encabezó las listas de éxitos en 9 países y se coló entre los 10 primeros de Estados Unidos, alcanzando el 6º puesto. De repente, ABBA dejó de ser solo un éxito sueco. Fueron una sensación internacional. Pero la fama trajo consigo desafíos. Su siguiente sencillo, Honey Honey, tuvo un buen desempeño en algunos mercados, pero en el Reino Unido, su sello decidió reeditar Ring Ring, lo que llevó a la crítica a preguntarse si ABBA no sería solo otro single de Eurovisión. El grupo siguió adelante, girando por Europa, aunque no se agotaron todas las entradas. Algunos conciertos incluso tuvieron que cancelarse. Pero a principios de 1975, su perseverancia empezó a dar frutos. Canciones como SOS y Mamma Mía se convirtieron en grandes éxitos, especialmente en Europa y Australia. En Australia, gracias a la constante exposición televisiva, la fiebre de ABBA estalló, con Mamma Mía en el número 1 durante 10 semanas consecutivas. Para 1976, era innegable que ABBA no iba a desaparecer. Habían demostrado que no solo eran ganadores de Eurovisión, sino auténticas superestrellas mundiales, capaces de moldear el sonido de toda una era. Waterloo les había abierto las puertas, pero era solo el comienzo de un viaje que pronto los llevaría más alto de lo que jamás imaginaron. Para 1976, ABBA ya se había consolidado como una estrella internacional. Su álbum de grandes éxitos se disparó en el Reino Unido, impulsado por el nuevo sencillo Fernando, que se convirtió en uno de sus éxitos más vendidos a nivel mundial. Más tarde ese mismo año llegó Arrival, el álbum que marcó su apogeo, con temas como Money, 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 Knowing Me, Knowing You y el más famoso, Dancing Queen. ABBA conquistó las listas de éxitos. Dancing Queen se convirtió en su canción insignia, alcanzando el número 1 no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Una hazaña poco común para un artista de habla no inglesa en aquel entonces, ABBA ya no solo ganó Eurovisión, sino que se convirtió en un ícono mundial. Su mezcla de glamour, melodías contagiosas y una producción impecable los convirtió en uno de los grupos más reconocidos de la década. Con Dancing Queen dominando la radio, ABBA se embarcó en ambiciosas giras por Europa, Australia y, posteriormente, Norteamérica. En 1977, sus conciertos atrajeron multitudes masivas, decenas de miles de personas desafiando tormentas e incluso amenazas de bomba, solo para verlos en vivo. En Australia, el frenesí fue tan abrumador que inspiró el semidocumental ABBA, la película. Pero tras las brillantes luces del escenario, la presión aumentaba, los viajes constantes, la atención mediática y la tensión de compaginar la vida familiar con la fama incesante empezaron a pasar factura. El matrimonio de Björn y Agneta se debilitó bajo los focos, mientras que Benny, Tess y Frida también empezaron a sentir el peso del éxito sobre su relación. Las giras demostraron que ABBA podía dominar los estadios más grandes del mundo, pero también revelaron las grietas que se formaban bajo la superficie, grietas que ningún sencillo de éxito podía reparar por completo. A finales de los 70, la música de ABBA seguía encabezando las listas de éxitos, pero las vidas de sus miembros comenzaban a resquebrajarse. La inmensa presión de la fama, las giras interminables y el tiempo lejos de la familia les estaban pasando factura. Lo que en el corazón de la banda parecían dos romances de cuento de hadas se estaba desmoronando. En 1979, Björn y Agneta anunciaron su separación. Su matrimonio había soportado años de tensión, complicados por la constante atención pública. Para los fans, la noticia fue desgarradora. ABBA no era solo una banda, eran parejas cuyas historias de amor parecían estar entrelazadas con la propia música.
Muchos oyentes no podían separar canciones como The Winter Takes It All del propio dolor de Agnetha, a pesar de que tanto ella como Björn insistían en que la letra no era estrictamente autobiográfica. Aún así, la canción transmitía una emoción cruda, y su interpretación no hizo más que reforzar la percepción de que la música reflejaba sus vidas personales. Tan solo 2 años después, en 1981, Benny y Frida siguieron un camino similar. Su matrimonio llevaba un tiempo en crisis, y Benny ya se había enamorado de otra mujer, Mona Norclett, con quien más tarde se casaría. Frida admitió que ella y Benny se habían distanciado, y aunque intentaron seguir siendo amigos, el peso emocional del divorcio añadió más tensión al grupo. En medio de estas desilusiones, ABBA continuó creando. Su álbum de 1981, The Visitors, marcó un cambio radical respecto al pop alegre y despreocupado que los había hecho famosos. Era más oscuro, más maduro y temáticamente complejo. Las canciones abordaban la soledad, las relaciones fallidas, la inquietud política y el envejecimiento. La canción principal evocaba una sensación de secretismo y opresión, reflejando un mundo que se adentra en tiempos inciertos. La crítica elogió el álbum por su profundidad, calificándolo como el trabajo más sofisticado de ABBA. Comercialmente, fue un éxito en Europa, encabezando las listas de éxitos en varios países, aunque tuvo dificultades para igualar sus cifras anteriores en mercados como Estados Unidos y Australia. Para muchos fans, sin embargo, The Visitors fue como una carta de despedida, un reconocimiento de que la magia de los primeros años había dado paso a luchas personales demasiado profundas como para ignorarlas. A finales de 1982, el grupo lanzó los sencillos The First 10 Years, una compilación que incluía 2 temas nuevos, The Day Before You Came y Under Attack. Estas canciones, conmovedoras y agridulces, se convirtieron en los últimos lanzamientos de ABBA antes de que la banda se alejara discretamente del escenario. La época dorada de ABBA había llegado a su fin. Los trajes brillantes y las giras mundiales habían terminado, pero las canciones que crearon durante esta época turbulenta, nacidas del amor, la pérdida y la resiliencia, no harían más que cobrar fuerza con cada década que pasaba. Cuando ABBA dejó el escenario en 1982, no hubo un anuncio dramático de ruptura, solo una transición silenciosa hacia vidas separadas. Para Benny y Björn, la transición fue más fluida. Su colaboración creativa se mantuvo sólida y juntos lanzaron nuevos proyectos que demostraron que su composición estaba lejos de terminar. El más notable fue el musical Chess de 1984, que produjo éxitos como One Night in Bangkok y demostró que el dúo podía triunfar más allá de la sombra de ABBA. Años más tarde, también liderarían el musical Mamma Mia y su exitosa adaptación cinematográfica, asegurando que la música de ABBA perdurara para las nuevas generaciones. Para Agnetha, los años posteriores a ABBA fueron mucho más difíciles, lidiando con el miedo escénico, el miedo a volar y el dolor persistente de su divorcio. Se retiró de la vida pública. Publicó trabajos en solitario esporádicamente, incluyendo el tierno álbum My Coloring Book en 2004. Pero sobre todo, optó por una existencia tranquila, lejos de los focos. Frida también se retrajo, aunque su vida dio giros dramáticos. Tras casarse con un miembro de la realeza alemana en la década de 1990, sufrió enormes pérdidas personales, incluyendo la trágica muerte de su hija y, posteriormente, la de su esposo. A pesar de ello, encontró resiliencia, apoyada por la fe y la tranquilidad de la vida en Suiza. Para esa década, la demanda de una reunión alcanzó un punto álgido. Los rumores circulaban constantemente, y ofertas como la impresionante suma de $1.000 millones para una gira mundial fueron rechazadas. Durante años, los fans creyeron que ABBA nunca regresaría. El grupo solo aparecía junto en eventos excepcionales, como los estrenos de Mamma Mia. En 2018, ocurrió lo impensable. Los 4 miembros se reunieron en el estudio. Lo que se planeó como 2 nuevas canciones se convirtió en un álbum completo, Voyage, lanzado en 2021. El proyecto estuvo acompañado por el innovador concierto digital ABBA Voyage en Londres, donde avatares holográficos de la banda actuaron con su esplendor de los años 70. El espectáculo se convirtió en un evento cultural masivo, atrayendo a millones de fans y demostrando la perdurable relevancia de ABBA. Y en mayo de 2025,
Durante el tercer aniversario del espectáculo Voyage, Benny y Frida sorprendieron a los fans al aparecer juntos en Londres, uno junto al otro una vez más. Su presencia, sus cálidas palabras y sus risas espontáneas recordaron al mundo que, aunque los matrimonios habían terminado y habían pasado décadas, el vínculo entre los cuatro miembros de ABBA seguía siendo inquebrantable. La historia de ABBA tras su ruptura no se trató solo de separación, sino de supervivencia, reinvención y la silenciosa resistencia de la amistad y el respeto. La música nunca se fue, y al parecer, tampoco el espíritu de la banda que una vez hizo bailar al mundo entero.